Vamos a hablar de cardiopatías congénitas. Siguen llegando un ratito, por favor, los voy a admitir a todos. Ya. Las cardiopatías congénitas son una patología bastante no común. Se constituye más o menos en un 2 al 3% de cada 1000 lactantes que nacen, ¿ya? Se considera del 0.5 al 0.8 de los recién nacidos. Si se dan cuenta, no es muy alta la incidencia, pero sí es significativa, porque a nadie le gustaría que el bebé que nace nazca con este tipo de patologías. Hay algunas patologías que son fáciles de llevar y hay otras que vamos a ver que son más difíciles, más complejas y que van a requerir lo que es una intervención quirúrgica. Entonces, cuando hablamos de cardiopatías congénitas, estamos hablando de una alteración funcional, ¿ya? O estructural del corazón en el recién nacido durante la gestación y se manifiesta en el periodo extrauterino. ¿Qué pasa? Que les cuento que esto en otros países ya hay lo que se llama la medicina fetal. Dice su compañera, su micrófono, chicos, lo pueden apagar, por favor, dice Stephanie Sosi. Entonces, hay una alteración estructural o funcional en el corazón del recién nacido, pero incluso ya en etapas tempranas, mediante una ecografía, podríamos hacer el diagnóstico, ¿no? En cuanto a la epidemiología es lo que les decía hace rato, del 0.3 al 0.8%, casi el 1% de los niños recién nacidos pueden presentar esta patología, ¿ya? Las cardiopatías congénitas son la causa principal de muerte en niños que padecen malformaciones congénitas. No todas las cardiopatías congénitas son mortales, eso es lo que quiero que me comprendan. No todas las cardiopatías congénitas son mortales. Tenemos dos grupos de cardiopatías congénitas principalmente, que son las cianóticas y las acianóticas. Vamos a ver aquí en este cuadro principalmente que las cardiopatías congénitas están influidas tanto por factores ambientales como por factores genéticos. Por ejemplo, factores ambientales. La rubeola en la madre durante el embarazo produce ductus arterioso persistente. El alcoholismo en la madre puede producir una comunicación interventricular. El litio puede producir anomalías tricuspídeas. La diabetes materna, por ejemplo, puede producir comunicación interventricular o transposición de las grandes arterias. Lupus eritematoso materno, bloqueo auriculoventricular congénito. Ahora, ¿cuáles son los factores genéticos que pueden hacer que este paciente pueda presentar una cardiopatía congénita? El síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Noonan, síndrome de DiGeorge, y cada una se asocia con un tipo de cardiopatía congénita en especial. Las cardiopatías, como les decía hace rato, se van a clasificar en lo que son cardiopatías congénitas acianóticas y las cianóticas. En las generalidades, lo que les hablaba un poquito hace rato, ya, el 1% de los recién nacidos van a presentar cardiopatía congénita. Las más frecuentes son las acianóticas, es decir, que el niño no va a tener cianosis al nacimiento. Y la cardiopatía congénita cianotizante, la más frecuente al nacimiento, es la transposición de grandes vasos. Y aquí estamos viendo en esta diapositiva cómo la comunicación interventricular va a producir el 25 al 30% de las cardiopatías congénitas. Es acianótica. Y la transposición de grandes vasos, el 15%, esta sí es cianótica. En cuanto al examen físico, ¿qué es lo que vamos a buscar en un paciente con cardiopatía cianótica? En un infante vamos a encontrar el soplo, puede estar presente o no al nacimiento o aparecer recién a las 3 semanas de que haya nacido el niño. La verificación de cianosis central, la comprobación de hipertensión arterial, la coexistencia con la falta de pulso femoral deben inducir a pensar en una cardiopatía congénita. En esta placa que ustedes están viendo ahora, ahí estamos viendo. Estamos viendo un niño con cianosis central, cianosis peribucal,
Fíjense la acrocianosis, que es lo que les hablaba hace rato, ¿no? Fíjense los deditos como están completamente cianóticos. Una cianosis distal, con un llenado capilar lento, una perfusión lenta, nos tiene que hacer pensar en una cardiopatía congénita cianótica. Bueno, en cuanto al examen físico, básicamente lo que vamos a buscar es alteraciones ya sea en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca, porque hay bebés que nacen y simplemente comienzan a presentar signos de dificultad respiratoria. Entonces, al pesquisar, ustedes le ponen oxígeno, pero resulta que no mejora ni la saturación ni disminuye la frecuencia respiratoria. Entonces, ahí ustedes tienen que pensar de que puede tratarse de una cardiopatía congénita. Por otro lado, frecuencias respiratorias muy altas por encima de lo normal o frecuencias cardíacas por encima de lo normal deberían hacernos pensar en una cardiopatía congénita. Se debería también evaluar la presencia de los pulsos en las 4 extremidades y en el cuellito. Y cuando auscultamos corazón, obviamente vamos a ir a escuchar la presencia de un soplo, ¿no? Si es que tiene un soplo. Los soplos, no todos los soplos son iguales. Hay soplos sistólicos, soplodiastólicos o sistodiastólicos en maquinaria, como se llama, por ejemplo, en el ductus, ¿no? Ahora, si yo tengo la sospecha en un bebé que ha nacido y estoy pensando en encontrar un soplo, estoy pensando que pueda tratarse de una cardiopatía congénita, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le voy a pedir exámenes complementarios, ¿ya? Una radiografía de tórax, un ecodoppler, una electrocardiografía. Cateterismo cardíaco ya es más invasivo, ¿no? No lo voy a solicitar como algo de rutina, pero estos otros 3 sí. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a un diagnóstico en especial. Hoy en día utilizamos mucho el ecodoppler como un medio de diagnóstico. Ahora, entre las cardiopatías no cianóticas, las dividimos en 2 grandes grupos para fines didácticos, ¿ya? Porque en la realidad no están divididas, pero bueno, para fines de comprensión se dividen con flujo pulmonar aumentado, está el efecto en el tabique interventricular, las comunicaciones interauriculares, el ductus arterioso persistente y defectos de los cojinetes endocárdicos, septum auriculoventricular. Entonces es fácil acordarse, CIA, CIB y... ¿Afuera están llorando esos perros? De hecho, hay unos ruidos bien raros, van a disculpar. Ya, del flujo pulmonar normal estarían estenosis pulmonar, insuficiencia mitral, coartación de la aorta y estenosis de la aorta, ¿ya? Esos son las no cianotizantes. Las no cianotizantes o acianóticas que vienen a ser aumentados, flujos pulmonares aumentados, son un grupo de cardiopatías congénitas más frecuentes, ¿ya? La comunicación interventricular, por ejemplo, obviamente va a aumentar la cantidad de sangre hacia la circulación pulmonar. El ductus arterioso pulmonar, que en esta diapositiva lo vemos acá, y el canal auriculoventricular, o comunicación interauricular, van a ser acianóticas, pero con flujo pulmonar aumentado. La comunicación interauricular no se manifiesta al nacimiento. Se ausculta el soplo más o menos a los 3 meses, que es 3 meses, sí, de nacido el bebé, desde las 3 semanas hasta los 3 meses de nacido el bebé. Las cardiopatías congénitas con flujo de izquierda a derecha, como estamos viendo aquí en esta placa, tienen una fisiopatología especial. Hace que la sangre se desvíe del lugar de mayor presión, que vendría a ser el corazón izquierdo, al de menor presión, que es el corazón derecho. Por eso les puse con flechas rojas como para que ustedes vean el tránsito de la sangre de izquierda hacia derecha. El cortocircuito de izquierda a derecha va a llevar a un hiperflujo en la arteria pulmonar, produciendo una hipertensión arterial pulmonar. Lleva a una sobrecarga de volumen y, por tanto, a una dilatación de las cavidades derechas. El hiperflujo pulmonar lleva a un aumento de
retorno venoso a las cavidades izquierdas. Ven ustedes mi cursor, ¿verdad? Hola. Alguien que me diga si es que ven el cursor. Sí. Lo que les voy Sí, mostrando. Bueno. Entonces, en la sangre que está yendo de izquierda a derecha, va a ir hacia la circulación pulmonar y va a volver hacia las cavidades izquierdas, pero en mayor cantidad. Por eso es que se va a producir una hipertensión venosa pulmonar, ¿ya? Y aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar. Se va a producir un edema agudo de pulmón y con una sobrecarga de sangre hacia el pulmón, hacia el corazón izquierdo. Pero básicamente quiero que esto se les quede en la cabeza, ¿ya? Hay un flujo de izquierda hacia derecha, con aumento del flujo de sangre hacia la circulación pulmonar, con hipertensión pulmonar, con mayor retorno de sangre hacia las cavidades izquierdas. Eso es importante recordarlo, ¿ya? Puede producirse edema agudo de pulmón. Sobre lo mismo, la acumulación de líquido intersticial pulmonar va a producir taquipnea en el recién nacido, edema pulmonar y o obstrucción bronquiolar. Esto lleva a una mayor hipertensión pulmonar, aumento de las presiones diastólicas de las cavidades derechas y una congestión venosa sistémica que se va a manifestar con una hepatomegalia. Entonces, esto es de lógica. Si la sangre está yendo del lado izquierdo hacia el lado derecho y esto va a repercutir en lo que estamos hablando, en una hipertensión pulmonar y todo esto, se produce un edema agudo de pulmón con una consiguiente hepatomegalia. Es solamente de lógica. Hemos hablado de 3 patologías principalmente, la comunicación interauricular, la interventricular y el ductus arterioso persistente. En la radiografía, ¿qué vamos a ver en la radiografía? Cardiomegalia, aumento de la vasculatura pulmonar, fíjense cómo hay un reforzamiento parailiar derecho, y vamos a ver una discreta hiperinsuflación y edema pulmonar. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Manejo de la insuficiencia cardíaca con medidas generales cardiotónicos, diuréticos y vasodilatadores. Perdón. Cardiopatías congénitas, aquí la CIB, que igual es asianótica, igual que la CIA, ¿no? Pero esta es más frecuente al nacimiento, más o menos el 30% de las cardiopatías. En el adulto solo representa el 10%. Si es dejada su evolución natural, el 50% de los pacientes habrá fallecido a los 40 años y el 70% antes de los 60 años. El cortocircuito es igual que en la otra, es de izquierda a derecha y depende del tamaño del defecto y de las resistencias vasculares pulmonares. ¿Qué pasa? No se olviden que hay diferencia de presiones. El lado izquierdo es más musculoso que el lado derecho. Fíjense el grosor del ventrículo, ¿no? Entonces la sangre va a ir del lado izquierdo hacia el lado derecho y luego va a ir hacia la circulación pulmonar, va a producir un hiperflujo pulmonar. La mayoría de estos pacientes van a fallecer si no se hace tratamiento hasta los 50 o 60 años. En la evolución natural de esta enfermedad puede ocurrir un cierre espontáneo, un 25 a un 40% de los pacientes, ¿ya? Puede haber una disminución del tamaño, una estenosis infundibular pulmonar, insuficiencia aórtica subarteriales, estenosis subaórtica o un desarrollo de el síndrome de Eisenmenger, que aquí les hice una diapositiva para que sepan lo que es el síndrome de Eisenmenger. En el síndrome de Eisenmenger es una enfermedad cianotizante tardía, o sea, a raíz de una cardiopatía congénita de base que no ha sido corregida, el corazón va a causar un aumento crónico de la presión pulmonar, va a haber una hipertensión pulmonar crónica, lo que resulta en la circulación sanguínea de derecha a izquierda, o sea que se va a volver bidireccional el flujo de sangre. ¿Cuáles son los síntomas? Disnea, cianosis, edema, arritmias,
ACVs, hipocratismo y soplos, ¿ya? Entonces, el síndrome de Eisenmenger es la consecuencia natural de una cardiopatía que no ha sido corregida en su momento. La comunicación interventricular, como les había dicho, va a depender del tamaño del defecto, va a depender de cómo está el paciente y existen básicamente 4 tipos, las perimembranosas, las subarteriales, medio posteriores y musculares o apicales. Son 4 tipos de comunicación interventricular que si la dejamos a su evolución puede desembocar en un síndrome de Eisenmenger. La clínica depende del tamaño del defecto, de la edad del paciente, es acianótica. En la auscultación va a haber un precordio hiperactivo, un soplo holosistólico paraesternal izquierdo bajo que irradia hacia la derecha, un segundo ruido intenso, pulsos normales y una comunicación interventricular pequeña. Puede haber un cierre espontáneo. Pero fíjense en esta radiografía, por ejemplo, que estamos viendo acá. Estamos viendo el tórax con unas costillas básicamente horizontalizadas, un diafragma casi aplanado, y fíjense la silueta cardíaca, cómo se la ve de grande. Estamos viendo un corazón bastante grande, ¿no? Hay una cardiomegalia ahí. En cuanto al ductus arterioso persistente, la característica es que no se ha cerrado el ductus al nacimiento, debería cerrarse gracias a la primera bocanada de oxígeno que da el paciente, pero no es así, no se cerró. ¿Y qué pasa con este paciente? Puede sobrevivir con su ductus abierto, ¿ya? Puede sobrevivir, pero muchas veces, dado el tamaño del ductus y todo eso, hay que operar o se puede recurrir a la indometacina para el cierre del ductus arterioso persistente. Ahora, el otro gran problema es que hay algunas enfermedades, algunas cardiopatías que son ductus dependientes, las vamos a ver más adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que son algunas cardiopatías que el niño no va a sobrevivir si es que el ductus se cierra. Entonces, por eso es que no es nomás meterle oxígeno al recién nacido, al volumen que sea, cuando yo quiera, no. Tenemos medidas, tenemos estándares y tenemos que vigilar al paciente para saber si es necesario darle más o menos oxígeno, porque no aumentando, abriendo la llave, la válvula del oxígeno, vamos a lograr que ese paciente sature mejor. Tenemos que ver que detrás de esto puede haber una patología cardíaca como un ductus arterioso persistente que está ayudando para que ese niño se mantenga vivo. Si yo obligo a que este ductus se cierre, el paciente puede morir. Aquí vamos a ver que pueden haber de diferentes tamaños, pequeño, mediano, grande, ¿ya? Pequeño en 65% de los casos, mediano el 20% y grande hasta el 15% de los casos, con insuficiencia cardíaca precoz y elevada mortalidad. Los que sobreviven evolucionan a síndrome de Eisenmenger nuevamente, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo es el cortocircuito en el ductus, ¿no? Es de izquierda hacia la derecha, ¿ya? Y como tal va a haber una sobrecarga, hipertensión pulmonar, hipertrofia de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, y hay que hacer una ecocardiografía Doppler para ver el sentido, cómo está evolucionando la sangre. El tratamiento sería el cierre percutáneo, y en los prematuros, como les decía, pues podemos utilizar la indometacina o el ibuprofeno. Ahora vamos a hablar de las cianóticas. Hasta aquí hemos hablado de las acianóticas. Ahora vamos a hablar de las cardiopatías cianóticas. Estas son más fáciles de identificar porque desde que son peques ya podemos ver una cianosis en el paciente. Podemos ver cianosis central o cianosis periférica. De hecho, la cianosis es la coloración azulada de la piel, las mucosas y los lechos unguiales. ¿Ya? La evidencia clínica de cianosis se presenta en términos generales cuando existen 5 gramos o más de hemoglobina reducida o de derivados de la hemoglobina por 100 ml de sangre. Esta hemoglobina desoxigenada tiene un color azul purpúreo. Por eso es que vemos al paciente cianótico, porque normalmente deberíamos verlo rojo o anaranjado, ¿no? Entonces, el cortocircuito va a ser al revés que en las otras, va a ser de derecha hacia izquierda. Por lo tanto, va a haber hipoxemia. ¿Por qué? Porque esta sangre, que de por sí es sangre venosa, no está entrando a los pulmones para oxigenarse.
Por lo tanto, va a haber cianosis de piel y mucosas. Hay tres tipos: las cardiopatías obstructivas derechas, con obstrucción al flujo pulmonar con defecto septal, ejemplo, la tetralogía de Fallot; las cardiopatías con mezcla total de sangre, cuando hay malformaciones cardíacas entre los retornos venoso, pulmonar y sistémico; y las cardiopatías con fisiología de transposición de grandes vasos. Entonces, aquí estamos hablando de las cardiopatías cianóticas con un cortocircuito de derecha hacia izquierda. Entre ellos están la tetralogía de Fallot, la transposición de las grandes arterias, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, la atresia pulmonar, atresia tricuspidia, tronco arterioso común y drenaje venoso pulmonar anómalo. Fíjense que son mucho más la cantidad de patologías que entran dentro de este grupo, pero sí todas ellas se caracterizan por el flujo de izquierda hacia derecha, y estamos viendo, perdón, de derecha hacia izquierda, y estamos viendo que pueden ser, algunas de ellas pueden ser graves, porque aquí, por ejemplo, cuando estamos hablando de un corazón hipoplásico, estamos hablando de un tronco arterioso común, son patologías realmente serias. En la tetralogía de Fallot, ¿qué es lo que pasa? Tetra quiere decir 4, ¿verdad? Se caracteriza por una estenosis del infundíbulo. Fíjense aquí la diferencia: hay una estenosis del infundíbulo, hay un defecto septal a nivel ventricular, hay una comunicación interventricular donde el flujo sería de izquierda hacia derecha, cabalgamiento de la aorta, que lo estamos viendo aquí pintada en otro color, hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Aquí estamos viendo el corazón y va a haber una hipertrofia ventricular derecha. Entonces, la tetralogía se manifiesta por 4 características importantes. Esta es la imagen característica de un paciente con tetralogía de Fallot, que adoptan esa posición de cuclillas para aumentar la presión intraabdominal y aumentar la cantidad de sangre que va a llegar hacia el tórax. Entonces, la sintomatología empieza hacia los 3 meses de edad con cianosis progresiva, y van a haber crisis hipóxicas de disnea, cianosis, pérdida de conocimiento en lactantes, o sea, se pierden el conocimiento, se desmayan, qué sé yo. Entonces, ¿por qué? Eso es básicamente porque hay una hipoxia, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me están siguiendo la clase? Yo no sé si está bien. Estoy hablando súper rápido por el tiempo, básicamente, de la clase. ¿Se está Bueno, entendiendo, seguimos. doctora? Ya, seguimos. Aquí en la tetralogía de Fallot estamos viendo una placa, ¿ya? Donde, a ver qué dice. Ah, ya, gracias. Estamos viendo una placa bastante característica aquí, de tetralogía de Fallot. Fíjense cómo esto está elevado, esta punta está elevada. ¿Por qué? Porque hay una hipertrofia del ventrículo derecho, entonces da esta imagen que se llama en zapato sueco, donde la punta está elevada, ¿ya? Y bueno, las otras características que nos son un poco más difíciles de reconocer a veces: arco medio excavado, ¿ya? A veces no le damos la bola, pero sí esta punta bastante levantada es bastante característica de esta patología. Arco medio hundido, punta redondeada y levantada, lo que hemos visto aquí. En electrocardiograma, T positivas, ondas T positivas, sobrecarga auricular derecha, que es lo que vemos acá, un ventrículo bastante grande. En el ecocardiograma, hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interventricular y cabalgamiento de la aorta, que son las características de la tetralogía de Fallot. ¿Cuál es el tratamiento? La corrección quirúrgica oportuna y el tratamiento de las crisis de disnea y cianosis. Vamos a hablar de otra patología, que es la atresia pulmonar. Y aquí nos fijamos, fíjense este corazón cómo está. Estamos viendo un corazón donde deberían haber las 4 cavidades, y fíjense cómo está la pulmonar. Está bloqueada, está obliterada, ¿verdad? Es una enfermedad grave, cianotizante, ocurre desde el nacimiento, la válvula pulmonar no se forma de manera apropiada, hay una capa sólida de tejido donde debería estar la abertura de la válvula, y dicha válvula permanece cerrada, como estamos viendo aquí en el diseño.
Debido a este defecto, la sangre del lado derecho del corazón no puede viajar a los pulmones para ser oxigenada de una manera adecuada, porque por medio de la arteria pulmonar debería ir hacia los pulmones y a raíz de este tabique no va. Entonces no se oxigena la sangre y retorna, fíjense, no es una sangre arterial la que estamos viendo una sangre desoxigenada en el lado izquierdo.